Hola. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a agosto, verano. Vamos allá, arriba, levantaros. A ver quién está por ahí, que hemos visto a Fran ya. ¿Quién está por aquí? Vamos con Decalas. Ahora están teniendo en LinkedIn. ¡Vamos arriba! ¿Todavía estamos en Countdown? Sí, inicio de vacaciones para otros. No. ¿Quién está bailando? Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Primero que nada, deciros que perdonadme porque mi conexión está como yo, de vacaciones en el pueblo, y va un poquito mal. Así que si pasa cualquier cosa, Sara saldrá a mi rescate para ayudarme y no perder el hilo del directo de hoy. Porque además hoy traemos un directo muy interesante. Porque vamos a hablar de la IA y del cómo en la parte de reclutamiento podemos usar la inteligencia artificial. Y además, no va a ser el formato de siempre, porque entre nosotras mismas hemos tenido unas conversaciones muy constructivas de cómo debemos tratar la IA dentro del reclutamiento y queremos traeros hoy esas mismas conversaciones que hemos tenido aquí. Porque al final, a ver, para entrar un poquito en calor. Bienvenida a Umbrella Corporation. Dígame, ¿por qué piensa que deberíamos contratarla a usted? ¿Os imagináis que llegáis a una entrevista y os entrevista el robot este de la IA? ¡Guau! A mí se me eriza la piel, no sé a vosotras. Pero bueno, no pasa nada. Aquí venimos a hablar de estas cosas y ya veréis. Esto al final es como las emociones. No hay cosas ni buenas ni malas, son las que son. Así que con ello nos ponemos. Vamos a hablar de las 5 etapas que tenemos dentro de un proceso general de reclutamiento de IA y para ello empezamos con el primero punto. ¿Cómo la IA nos puede ayudar a definir ese puesto de trabajo? Bueno, yo lo primero que voy a hacer es dar las gracias a David Garrido, que nos ha hecho este maravilloso vídeo introductorio, por supuesto con inteligencia artificial, como no podía ser de otra forma. Y a mí la verdad es que también se me eriza un poquito la piel, como a ti, Ana, de pensar que voy a llegar a una entrevista de trabajo, sea presencial o sea virtual, y me voy a encontrar enfrente un robot. Yo creo que todavía no somos capaces de imaginar el impacto que puede tener la inteligencia artificial en un proceso de selección y en sus fases. Y respecto a esta primera etapa de la descripción del puesto, para mí creo que puede ser muy buena utilizar inteligencia artificial para definir claramente, y no la carta a los Reyes Magos que a veces parecen en las ofertas, cuáles son las competencias, las habilidades, el día a día, las tareas, siempre pensando, y aquí me voy a poner como prevencionista de riesgos laborales y de riesgos psicosociales, a largo plazo, para gestionar un poco las expectativas que puede tener esa persona que va a leer la oferta, ¿vale? Y porque no queremos que entre y a los 3 días vea que no tiene nada que ver con lo que realmente es el puesto. Entonces, pensando a largo plazo, sí que lo veo útil en esta etapa. Yo hoy vengo con el gorro de IA. Los que me conocéis sabéis que bueno, estoy metida en todo esto y que me gusta formarme mucho en toda la IA generativa. Y vengo con el gorro de comunicación. Para la definición del puesto de trabajo creo que es fundamental y es súper útil. ¿Por qué? Porque te puede ayudar incluso a ti mismo a identificar necesidades que tú no tenías identificadas a la hora de decidir cuál es el nuevo rol que se necesita en la empresa. Entonces, para hacer este análisis, la de ChatGPT en particular, que es el que yo uso, es muy, muy útil y te da una cantidad de información que digo que a veces quizás nosotros no llegamos porque vamos con nuestro sesgo, palabra que ya lanzo al principio del directo, ¿no? Porque estamos metidos en nuestro día a día y entonces te permite, yo creo, definir un puesto de trabajo con una información mucho más completa. Luego lo que estabas comentando tú, Belén, de qué ponemos luego, ¿no? en ese documento. Esto aquí, nuevamente, forma parte del sesgo, pero el sesgo que lo puede tener la inteligencia artificial, pero lo tiene porque los humanos lo tenemos, ¿vale? Porque no hay que olvidar que la IA lo que tiene son datos que nosotros les hemos dado. Entonces, aquí, o sea, si tú no quieres vender una imagen de lo que tú no eres, si no lo vas a hacer
sin usar la IA, pues tampoco lo hagas usando la IA. Aquí hay un tema muy importante que se nos olvida y es que tenemos que gestionar ese cambio para los reclutadores, porque muchas veces directamente no conocen, ¿no?, qué les ofrecen estas nuevas tecnologías y qué pueden utilizar, qué les puede aportar valor, como estamos diciendo, ¿no? O sea, qué puede aportar valor a la hora de definir un puesto de trabajo, pues que a lo mejor me identifica patrones, como estáis diciendo, pero si no lo conocen, lo que nos va a suceder es que van a tener un rechazo bestial. Entonces, no van a querer utilizarlo y van a decir, no, yo ya lo defino como yo ya hago, de normal, como venía haciendo, como siempre, y paso de historias nuevas, ¿no? Lo que hay que hacer es primero, pues, ayudar en ese cambio a estos reclutadores que van a empezar a utilizar este tipo de herramientas y también a tener claro qué les puede aportar, qué no les puede aportar y qué no tiene sentido, porque a día de hoy tenemos un gran problema con la inteligencia artificial y es que es un hype. Entonces, hay un montón de gente vendiéndote humo, vendiéndote cosas que igual no te aportan o incluso haciendo que te metas en invertir un montón de dinero en algo que luego realmente no te está resolviendo el problema que tienes o no te está aportando valor para ayudarte en ese proceso de selección. Entonces, todo eso es algo que tenemos que gestionar. Y luego ahí ya por cerrar un poco con esta parte también, hay un tema que es fundamental, que yo creo que es fundamental formarse, porque a pesar de que tenga una interfaz muy sencilla, que sea pues como un tipo conversación, pues dependiendo de cómo hables con la máquina, dependiendo del contexto que tú le vayas dando, pues obtendrás unos resultados u otros. Entonces, yo creo que profesionalmente y éticamente es interesante que aquellas personas que quieran dar el paso de empezar a hacer procesos de selección con inteligencia artificial, que se formen un poquito para que vean resultados y para que luego no salgan esas definiciones de puestos que estabas tú comentando, Belén. Bueno, yo creo que ese entrenamiento es básico. Porque hablando de eso, el segundo punto es publicar ese puesto de trabajo. Y claro, si es una definición un poco artificial y tú lo publicas, la gente como que va a tener un rechazo de decir, pero a ver, ¿qué es esto? O sea, no van a querer ni aplicar a esa oferta. Entonces, sí, ahí hay que buscar, ¿no?, ese toque humano. Yo ahí, Sara, lo veo además como un trabajo muy en conjunto. O sea, aquí evidentemente Macarena como comunicación nos va a iluminar y nos va a ayudar y gestión del cambio también, porque muchas veces es que pensamos en los reclutadores, pero también tenemos que pensar en cómo se va a sentir el candidato cuando lea esa oferta de trabajo. Y creo que aquí puede ser muy bueno esa aplicación que hemos hecho en la descripción del puesto, la automatización. O sea, a mí me parece muy bien que usemos inteligencia artificial para que esa oferta se lance a distintos portales, en LinkedIn, etcétera. Eso me parece muy bueno, pero siempre pensemos que esa oferta la va a recibir una persona. Entonces, ¿cómo se va a sentir esa comunicación de la que ya Macarena quiere hablarnos? Creo que es muy básico, pero esas palabras claves y esa descripción del puesto que ya hemos hecho con inteligencia artificial sí que puede ser muy válida. Yo la verdad es que iría un paso más allá a la hora de la redacción del puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque a menudo, ¿no? Yo no sé si habréis visto este tipo de ofertas, pero tienes lo que es una parte de la descripción pura y dura del puesto, ¿no?, con las tareas, y luego te sueles encontrar así un tostón con una misión, unos valores, etcétera, que en la mayoría de las veces, ya sabemos, hablamos en un directo de ello, de cultura real versus cultura deseada. Y te encuentras así con un tostón. Con la inteligencia artificial yo creo que nos puede ayudar a personalizar esas ofertas de trabajo, esas publicaciones, para que realmente respondan a ti y a tu empresa y a tu equipo de trabajo. ¿Cómo lo haría? Pues dependiendo del tamaño y de las necesidades, pues creas un GPT personalizado donde tú le nutres con toda la información de tu empresa, toda la que tengas. Si no lo tienes hecho, pues es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, una vez teniendo el GPT, teniendo esa información sobre ti, sobre cómo eres, también le nutres las necesidades que hemos comentado en el punto anterior, las necesidades que tienes de cubrir, y con esa información te va a poder dar una publicación de oferta de trabajo muchísimo más específica que responda realmente a ti. Y creo que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos contratando a personal, aquí los reclutadores, por favor, que se pronuncien, si hay alguno en la sala, pero se pone mucho el foco en las capacidades técnicas. Pero creo que está habiendo un viraje en el que ahora
está habiendo una tendencia en la que sí, las capacidades técnicas son necesarias, pero esas se pueden aprender. Sin embargo, las habilidades que no vamos a llamar blandas, que a Belén no le gusta, ¿vale? Son las que se están buscando, porque al final esto es lo que hace que una persona se lleve bien con el resto del equipo y ya sabemos que si se lleva bien, las cosas funcionan. Si no se llevan bien, no funciona. Y creo que con la IA tenemos la oportunidad de empezar a destacar eso ya en la publicación. Y último punto, que lo habéis comentado antes Sara y tú, Belén, si vamos a usar inteligencia artificial en nuestro proceso de selección, hay que ser transparentes desde el principio. Entonces, si lo estás usando y lo vas a usar a lo largo del proceso, eso tiene que estar claramente identificado en esa publicación, en esa oferta de trabajo. Porque, claro, también los candidatos tienen que ser conscientes de que eso se está utilizando y adaptarse a ese cambio. Es decir, al final ahora lo que te encuentras cuando te pones a hacer procesos de selección, que me ha pasado últimamente, es tengo un montón de cuestionarios que tengo que rellenar de campitos. Dentro de lo que es la parte de preselección meten todo este tipo de cosas, ¿vale? Para que pues la gente trocee su currículum, porque eso es lo que necesita la herramienta que están utilizando de inteligencia artificial para después hacer esa preselección, ese filtrado. Y claro, es que los candidatos te encuentras que vas a ir a aplicar una oferta y te pegas una hora. Entonces, eso lo primero que tienes que avisarlo, como dice Macarena, y segundo, que tienes también un poco que facilitar todo eso de alguna forma, para que esa forma distinta de aplicar a las ofertas sea más fácil para la gente. Entonces, y yo creo, Sara, también que, y esto lo hemos comentado cuando estábamos haciendo esas conversaciones previas al directo, que siempre haya una supervisión de una persona, de esa oferta, de que nos devuelve la inteligencia artificial, esa GPT. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos ofertas como, ya he puesto alguna en algún post, de que parece 2001 Odisea en el espacio. No, por favor. No quiere decir que todo sea chapiguay, de verdad. Seamos realistas y pensemos en la persona que tenemos enfrente. Y siempre avisando, como decís, que eso lo ha generado inteligencia artificial o que lo va a generar o que vas a tener una experiencia con inteligencia artificial en ese proceso. Creo que ya lo he comentado en más de una ocasión. Por ejemplo, hago un montón de comunicaciones al día, o sea, diferentes textos, para que sean publicaciones de ofertas de trabajo, emails a clientes, emails a bla, bla, bla. La manera en la que yo os recomiendo que lo uséis es, en lugar de pedirle a él que te dé un texto desde cero, dile lo que tú quieres. De esa manera ya haces un poco de filtrado de cara al resultado. ¿Por qué? Porque GPT tiene una tendencia a ser muy happy guay, muy literario, ¿no? Entonces, es generativa. Para evitar eso, tú dile lo que tú quieres, cuáles son tus expectativas, ¿no? Y luego siempre revisión y moldéalo, ¿no? Pero siempre tiene que haber un check humano. Y otra cosa que traíamos ayer muy interesante en el debate era el tema de que, claro, también depende de tu contexto, ¿no? Porque si tú tienes que filtrar muy poquitos currículums, que esto lo ponía yo en un post, creo, no tiene sentido a lo mejor que metas esto, ¿no? O sí, porque no tienes gente que está especializada en hacer este tipo de cosas. Si no tienes ni idea, sois una empresa pequeña y eres el propio dueño, y igual solamente por ahorrarte trabajo lo necesitas. Pero si tienes técnicos de selección, balancea a ver, porque seguramente su conocimiento táctico de un montón de años tenga muchísimo valor, y igual no te compensa frente a utilizar pues una inteligencia artificial generalista, o si quieres utilizar algo mucho más específico, pues ahí sí que puede ser mejor que ese conocimiento táctico, pero ya te va a costar un dinero. Entonces tienes que ver si eres una empresa suficientemente grande que eso te compense. Y todo esto es conocer, entender las capacidades de la tecnología, no negarse a utilizarla, sino ver cómo me puede facilitar y ayudar. Que sea un aliado. Yo ahí difiero un poquillo, Sara. Esto lo comentábamos ayer. ¿Por qué? Porque a menudo en las pymes, además que hace no mucho leí un informe en el que explicaban pues, la falta de departamentos o personas de recursos humanos en las pymes. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitas y yo lo hago todo, ¿no? Entonces, hay muchísimas veces en la que es el mismo fundador o el cofundador el que se está ocupando también de los procesos de selección. Y esta gente no necesariamente está formado en hacer un proceso de selección. Lo suyo, contacta con Juanjo Marle que te ayude a contratarlos, ¿vale? Que no te lo quieres permitir,
tienes la IA, ¿vale? Para al menos tratar de pulir un poco ese proceso, esas ofertas, que te ayude a identificar realmente lo que tú necesitas y que sobre todo eso quede muy clarito en la Yo oferta. creo que al final, Macarena, la clave es que no sea café para todos, que es lo que siempre hablamos. Que es que no es que ahora está de moda la inteligencia artificial y porque sí yo la meto como con calzador. No, que se valore. Creo que al final es la clave. Estoy viendo un comentario de David Garrido que dice: he visto ofertas en las que se buscan expertos en ChatGPT con 6 años de experiencia en ChatGPT. Eso. De antes de que naciéramos nosotros, ya sí, eso, mira. Bueno, Es que bueno, y la siguiente fase... No entendemos la tecnología y entonces pues hay que entenderla para poder saber usarla. La siguiente fase es el tema de las pruebas de selección, que aquí sí que había debate ayer, que no veas. Pruebas de entrevistas. Porque yo, es verdad que yo para las pruebas sí que entiendo que además ha habido siempre incluso software, herramientas que sí que nos han ayudado en esas pruebas y puedo verlo bien. Yo donde no lo veo y de verdad que me cuesta es en las entrevistas. O sea, puedo entender que para una primera criba, incluso con un chatbot que le hace unas preguntas, porque es verdad que muchas veces te encuentras con 17.500 currículos para una oferta, bueno, para ese filtrado, con esos requisitos, muy bien alineado, perfecto. Pero yo, lo repito igual que al principio, no sé cómo me sentiría si enciendo mi cámara, entro en una videollamada para una entrevista y me encuentro a un robot. Creo que lo primero, y menos si no me han avisado, que también lo hemos comentado, me sentiría bastante rara, la verdad. Es como lo del contestador automático que le da siempre la opción de no hablar con alguien, por Dios, con una persona. A ver, la entrevista forma parte del proceso de selección de las pruebas, ¿no? Hay empresas que deciden que tiene que haber una entrevista o 20.000 entrevistas y hay otras empresas que no. ¿Dónde le encuentro una gran utilidad? O sea, yo he usado la IA para hacer un proceso de selección y donde lo encontré muy útil es en definir cuáles van a ser las diferentes pruebas de selección. La entrevista es solo una de ellas, pero aquí hablo de definirlas. Yo no sé si vosotros habéis pasado alguna vez por algún proceso de esos de selección que son infernales, donde te pasas 3-4 meses haciendo pruebas, algunas de esas pruebas que te pueden llevar más de 3 y 4 horas. Yo personalmente no le veo mucha utilidad hoy a ese tipo de procesos. ¿Cómo lo usé? Bueno, pues después de tener identificado muy bien cuál es la necesidad que hay en la empresa, después de haber hecho la preselección de candidatos que hemos comentado hace un momento, pues hice unas pruebas de selección adaptadas a esas personas, a esos perfiles. ¿Sí? Vale, pruebas. Fue muy útil. ¿Qué más? La preparación de las preguntas. Bueno, hoy estamos te lo he comprado. En la fase de pruebas te lo he comprado. La preparación de la entrevista. La preparación de la entrevista, si tú coges toda la información que tú recopiles de ese perfil, porque a día de hoy tenemos muchísima información disponible, la mayoría de las veces, con toda esa información tú se la nutres al GPT y te puede ayudar a hacer una batería primera de preguntas para esa entrevista. Muy bien. De hecho, hoy una persona en el post que yo anunciaba en directo ha dicho, pues a lo mejor la inteligencia artificial es mucho más humana en entrevistas y en pruebas que algunos reclutadores. Esto también habría que verlo. Pero te estoy esperando, Macarena, una entrevista con un robot. Una entrevista con un robot, no, pero es que yo creo que aquí ha sido un poco por crear un poco de hype, porque yo creo que en ningún momento la intención es que nos reemplace un robot en una entrevista, es decir, estamos muy lejos de ello. Entonces yo creo que aquí ha sido pues alguien que empezaría a lanzar esta idea y se ha ido creando ahí un hype, ¿no? Como pasa a veces con los memes o ciertos vídeos en Instagram y en redes, pues que empiezan ahí a pulular, ¿no? Donde sí que veo interesante, por ejemplo, es poner a una IA en esa entrevista, si es, por ejemplo, en formato digital, en una videollamada, tener 2 personas en esa entrevista. La persona que está concentrada en el candidato y una persona que está analizando esa entrevista. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, a veces ha pasado en procesos de selección donde el candidato no hablaba mucho. La tendencia podría ser un poco parco en palabras, estar tímido, nervioso. Y resulta que habíamos visto que el reclutador no dejaba prácticamente espacio para que el candidato hablara.
hay herramientas en las que te puede hacer un análisis de participación, te puede hacer un poco análisis de sentimiento, ¿vale? En tiempo real, de tener a una segunda persona que esté encargada de esto y que pueda ir redirigiendo esa entrevista. Porque en una entrevista te la juegas. ¿Una persona te refieres a una inteligencia artificial? O sea, No, una persona, o sea, que haya dos vale, personas. en algún momento cuando hablábamos de esto, tú hablabas de tu amigo este de Fry Floss, este que... en todos los procesos de nuestros directos y quizás podría ser también una herramienta. Pero es que yo también he visto, Macarena, y ahora voy a dejar ya hablar a Sara, que la tenemos ahí un poco arrinconada, pero he visto, por ejemplo, analizar de pedirte que te grabes vídeos, o sea, que te graban ciertos vídeos con ciertas preguntas y luego una inteligencia artificial hace un análisis de esos vídeos, ya no solamente de lo que estás diciendo, sino cómo te estás expresando, porque a lo mejor con tu movimiento de ojos estás expresando dudas, estás expresando una inseguridad. Entonces, a mí eso es lo que me provoca todavía ahí un poco de recelo de ese tipo de cosas. A mí es algo que me gusta y que creo que justamente es un complemento y que creo además que es como tener una segunda opinión y que no todo dependa de tu sesgo, porque tú no dejas de ser humano y puede que a ti esa persona no te caiga bien. Y eso no significa que esa persona no sea competente para el puesto. Entonces, a mí tener esa segunda opinión como más objetiva, o sea, el ChatGPT no tiene nada que perder si te contrato o no te contrato. Entonces, tener como esa visión objetiva a mí me parece interesante de poder tenerlo ahí como apoyo y echarle un vistazo. Aquí, como decimos, criterio humano, ¿vale? Y hacerlo con criterio. Pero tener esa segunda opinión, así a mí sí me parece interesante. Nada, que no, que podéis seguir debatiendo infinito, pero que bajar de la burra y está bien. Pero en cualquiera de los casos, lo que está claro es que esto es una ola de cambio que nos viene y nos va a arrasar. Entonces, tenemos que adaptarnos, queramos o no, nos guste o no nos guste. Y lo mejor que podemos hacer es ser proactivos, intentar conocer, saber en qué se puede utilizar, ponerle sentido común a las cosas, que es el menos común de los sentidos, y ser capaces de buscar dónde tiene ese valor o esa diferenciación que nos puede ayudar a tener en cuenta menos costes o que nos puede ayudar a hacer el proceso mejor o que pues puede ayudar a que seleccionemos al mejor candidato porque acerquemos a la gente a unas pruebas mejores, no a las gincanas sin sentido que teníamos hasta ahora, ¿no? Me quedo con dos comentarios que tenemos en el chat, porque el mismo debate que estamos teniendo aquí se está reflejando allí. Entonces nos dice David Juan García, nos dice, prefiero una IA a un robot a un recruiter con prisas y que ha leído mi CV en diagonal y 2 minutos antes. Fran Arjonilla, que dice, ¿cómo le pides a un trabajador que tiene que cuidar su inteligencia emocional si la entrevista para su puesto se la ha hecho un bot de la IA? Incoherencia absoluta. Total. Yo creo que en esto radica también un poco, lo hemos comentado, que lo que nosotros estábamos viviendo en diferentes opiniones era lo que se estaba viviendo en la calle y lo que veíamos en todas las publicaciones que hemos hecho. Y yo creo que, Sara, que te has cortado, súper importante. Sí, hoy no es el día del wifi de la surfera. ¿No? Porque aquí hay obras porque es agosto, chicas. Entonces, ¿qué hacen en agosto en Madrid? Obras. Y entonces se me ha ido la luz. Bueno, pues mira, tengo una automatización que lo que hace es que me la levanta automáticamente. Así que, bueno, fíjate, no, también mola, ¿eh? Pero hay que saber usar. Nos queda la última etapa, que esto sí que es bombazo. A ver, os voy a pedir que en los comentarios, cuando yo lance esta última pregunta, que respondáis. La última fase es la selección del candidato final. ¿La dejaríais en manos de un robot? ¿Sí o no? A ver qué ponéis en los comentarios. Yo hago la porra de que es más nos que sí. Yo ya sabéis lo que opino, creo que no necesito decirlo, que no necesito decirlo. O sea. Belén ha ido sembrando, ¿sabes? Hormiguitas de pan, para que lo sepan. Bueno, Belén hoy está muy suave, porque las primeras conversaciones que tuvimos preparando este directo al cuello. Más heavy. Pim, 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 pim. También te digo que primero, Maca, yo no la he usado en todo su potencial para lo que es selección y también estoy escuchando y creo que es bueno también flexibilizar nuestros pensamientos y nuestras primeras impresiones cuando escuchas a los demás hablar a favor de ello.
Aquí están contestando. Miriam, no dejaría en manos de una inteligencia artificial la selección del candidato final. Óscar Calvo, no. Tamara Gil, no. Fran Arjonilla, no. Maxim, no. Pepe Villar, depende del IQ del candidato y del humano. Lo que ha dicho Sara, quizás a lo mejor para una posición como muy algo productivo, algo de una cadena, algo que realmente sea como más sencilla la selección, no lo sé, algo más que se pueda cortar el ciclo. Puede ser, pero yo en principio, desde luego, mi palabra es no. Y decías tú que era la última fase, Macarena. Yo creo que al final... yo no he dado mi opinión aquí, que voy a soltar... bueno, venga, te dejamos. Voy a dar yo antes para que no se líe. ¿Qué crees? Ya la conocemos, Macarena, pero venga. Que al final hay que utilizarlo con sentido común, como decimos. Lo que pasa es que la toma de decisiones, a día de hoy, yo considero que tecnológicamente no está todavía madura como para dejarla en manos de una IA. Dependiendo del tipo de problema, sobre todo si tienes un problema que es complejo. Si tienes un problema que tiene muchas variables, pues es bastante difícil. Si tienes un problema que es más, como si dijéramos, sencillo, como dices tú, algo más de... conocido. Que decidir entre dos cosas, ¿no? Pues a lo mejor puede ser más fácil. Y luego, dependiendo del riesgo que tú quieras asumir como empresa, por supuesto. Porque a lo mejor compensa. Yo os digo lo que haría. haría. Mordiendo la lengua, que se está mordiendo la lengua. Venga, Dale. Os digo lo que haría. Cogería toda la información que hemos recopilado de ese candidato a través de las redes sociales, a través de la entrevista, a través de las diferentes pruebas de selección. Le daría, de cada uno de los candidatos, se lo daría todo a ChatGPT y le pediría que me hiciera un análisis, o sea, que lo analizara y que me organizara la información, ¿vale? Por competencia sí, este no, este sí y este no. Y me pararía en ese momento ahí, porque luego ahora, si por ejemplo te lo integras con un Notion los resultados, pues ahí podrías ponerte unos gráficos y poder ver de una manera muy visual, pues poner un poco una balanza, ¿no? Cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos. He hecho 2 procesos de selección con IA. Hicimos en paralelo la IA y el humano. Coincidimos los dos. Con esa información global que habíamos tenido sin ver el resultado todavía, coincidimos. Ahora, 2 no son representativos de la muestra y no creo que a día de hoy esté capacitado como para poder decir esto. Pero que nuevamente lo puedas usar como un segundo apoyo o incluso, pues mira, yo creo que este sería el candidato. ¿Por qué crees que este candidato es el que yo he elegido? Y que te ayude a analizar y a iterar, a hacerte reflexionar sobre tu decisión final, ¿no? Y ayudarte un poco también a eliminar ese sesgo que tú puedas tener. Bueno, es que yo creo que has dado una palabra clave, que te ayude. Es decir, apoyarnos en yo soy firme defensora. Dejar todo el poder de decisión y de selección, yo ahí todavía tengo a lo mejor son mis sesgos y mis reparos, que por supuesto estoy súper dispuesta a seguir flexibilizando y escuchando. Y yo creo que ya para acabar, que nos estamos alargando un poquito, aunque ya lo avisamos, creo que es importante esa última fase de, oye, vamos a utilizar toda esta información que hemos ido recopilando y que hemos ido pidiendo y que hemos ido entrenando para futuros procesos de selección que nos ayude a mejorar y también para intentar humanizarlo dentro de la medida de lo posible, que yo creo que también la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso, a ser incluso más dinámicos y a mejorar, ya termino, Macarena, en el onboarding, que creo que también con toda esa información que tengamos puede facilitar para dársela a los managers, para el departamento de personas junto con comunicación y gestión del cambio, para hacer ese onboarding más bonito, que también hemos hecho un directo sobre esto y que creo que cada vez más empresas ponen el foco en ello y nos puede ayudar. Ya. Personalización, como estás diciendo, que esto lo comentábamos ayer. Personalización a lo largo, además, de todo el proceso. Lo más normal es que los reclutadores no tengan tiempo y te envían un email automático que dicen gracias por haber enviado tu solicitud y con suerte algunos te responden al final para decirte que no has sido elegido, con suerte. Al ganar este tiempo y al tener esa cantidad de información, tú puedes hacer comunicaciones de una manera muy sencilla y poder ir comunicando con el candidato en todo momento. Porque, a ver, pasar un proceso de selección no es nada fácil, no es agradable.
O sea, emocionalmente te puede convulsionar, ¿no? Entonces, la comunicación durante todo ese proceso para mí es clave. Por favor, el ghosting vamos a dejarlo para otras redes sociales. Ahí va. Pues con la IA, con un chat GPT puedes prepararte comunicaciones en todo momento, ¿vale? Para poder acompañar a ese candidato a lo largo de todo el proceso. Y como tú decías y que lo comentábamos ayer, de cara al onboarding, como tú has recopilado toda esa información, tú le dices, por ejemplo, oye, teniendo en cuenta el análisis de este candidato, ¿cuál crees que deberían ser las formaciones prioritarias para este candidato? Porque la clave es, para utilizar la inteligencia artificial, es tener buenos datos. Efectivamente. Así que bueno, si os parece, que sé que no vais a parar y ahora que parece que el internet me está dando una tregua, cerramos. Y es que, pues, está claro que la IA está aquí para ayudarnos, que al final la tenemos como una aliada que, como dice Macarena, es otra persona, comillas, comillas, con lo de persona, que nos puede dar otra opinión y que, como dice Belén, vamos a tener que ir acostumbrándonos. Y como dice Sara, esa gestión del cambio hay que trabajarla. Así que es un gran ejemplo el que os traemos hoy, de donde claramente se ven todas las patas involucradas y que hay que trabajarlas en conjunto para que esto no sea un dolor para nosotros mismos y para, evidentemente, la gente que pasa por un proceso de selección. Así que nada, 2 cosillas más que os queremos comentar. Una, apuntaros a la página. Hemos creado una página de LinkedIn, así que os agradecemos si os suscribís por ahí, Sara o Macarena. Ponedlo, porfa, en comentarios, que hoy no me funcionan. ¿Para qué me van a funcionar también hoy? Y además, volvemos en septiembre, ahí sí, con una súper sorpresa, que no os podemos contar absolutamente nada, pero que os va a gustar un montón. Un montón. Eso sí que os lo aseguramos. Así que, sin más dilación, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y allá vamos. Levantaros todos, a ver quién se levanta, mandar fotos, arriba y a bailar. Gracias. Adiós. Hasta septiembre.